El segundo ejercicio vendría a ser un ejercicio para datos agrupados. ¿Cómo es en este caso? En este caso tenemos nuestra marca de clase, el XY, que ya lo vamos a dar de dato, la frecuencia y la frecuencia acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se halla con la frecuencia. Por ejemplo, este 15 de acá vendría a ser, la primera frecuencia acumulada vendría a ser el 15, se repite. A ver, se repite. ¿De dónde viene la segunda frecuencia acumulada? El 34. El 34 viene de la suma de estas dos de acá, las dos primeras. 15 más 19 me da 34. ¿De dónde viene la tercera? ¿De dónde viene la tercera frecuencia acumulada? 41. Vendría a ser la suma de 15 más 19 más 7, 41. ¿Y de dónde viene la cuarta? 44. Vendría a ser la suma de 15 más 19 más 7 más 3. Nos sale 44. Y así es como se hallan las frecuencias acumuladas. Más que nada para repaso, ya lo hemos explicado antes. Entonces, nos piden hallar nos dicen que en una familia, de que en un condominio se hizo una encuesta para saber cuánto dinero aportaba cada miembro para los gastos de la casa y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, lo que se sigue, vamos a comenzar a hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Entonces, nosotros ya le explicamos la fórmula, que media aritmética era la multiplicación de la marca de clase, ¿ok? De la marca de clase por la frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es 65 por 15, lo vamos a multiplicar. 75 por 19 lo vamos a multiplicar. 85 por 7 lo vamos a multiplicar. Y 95 por 3 lo vamos a multiplicar. Entonces, como pueden ver acá, 65 por 15, aquí está, lo estamos indicando, 65 por 15. Un ratito. 65 por 15. Aquí está 65 por 15. 75 por 19. 75 por 19 que está acá. Un ratito. 75 por 19 que está acá, vendría a ser el que está acá, 75 por 19, y así para el resto de las multiplicaciones. 85 por 7, aquí está 85 por 7, 85 por 7, 85 por 7, y 95 por 3, aquí están 95 por 3. Listo, tenemos esa multiplicación, ¿y entre qué lo dividimos? Entre la suma total de datos, o entre la cantidad total de datos. ¿Cómo hallamos la cantidad total de datos? Se halla sumando la frecuencia. ¿Cómo así? Entonces, a ver, se vaya sumando la frecuencia. Ojo que recuerden que la frecuencia es la F minúscula. Entonces es 15 más 19 más 7 más 3. ¿Cuánto nos sale? 44. Entonces este 44 que está acá es el que va acá, 44. Entonces desarrollamos la multiplicación y lo dividimos entre 44 y nos va a salir 74.54. Esa es la media aritmética. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la media? Nosotros ya acá tenemos, hemos visto en la parte de teoría, y lo primero que se tiene que hallar es hallar el intervalo modal, el intervalo donde está la mediana de los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es este 44 que está acá, que es el total de datos, que ya lo hemos hallado, lo vamos a dividir entre 2. 44 entre 2 nos sale 22. Listo, como ya tenemos el 22, lo que tenemos que hacer es, ¿en cuál de los intervalos se halla el 22? O sea, el dato que está posición 22. Entonces, como acá vemos, en este de acá, el 15, significa que en este intervalo, en este primer intervalo, se encuentran los 15 primeros datos. Los 15 primeros datos. Pero yo quiero el dato que esté en la posición 22. Entonces, si aquí están los 15 primeros datos, ¿en dónde estará el dato que está en la posición 22? Entonces,
Si aquí es 15, aquí siguen los datos que están en posición 16, 17 y así sucesivamente. Entonces, es obvio que el dato posición 22 va a estar en ese intervalo de acá, que ya está señalado de rojo. Entonces, ya habiendo hallado lo más difícil es hallar el intervalo. Luego es aplicar la fórmula. Por ejemplo, ¿qué se hace? Primero, este de acá es nuestro intervalo de mediano. Nos piden hallar ya, nos piden hallar el límite inferior. El límite inferior es del intervalo. Entonces, según lo que explicamos en la teoría, este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Cuál es el que agarramos? Agarramos el 70, que vendría a ser el límite inferior. Entonces, aquí está nuestro 70. Más el ancho de clase. ¿Cómo se hallaba el ancho de clase? El ancho de clase era la suma del límite superior, 80, menos el límite inferior, 70, y eso nos sale 10. Entonces, aquí está el 80. Y aquí está el 70. Simplemente se resta 80 menos 70 y nos sale 10, el de acá. Y acá es lo que ponemos el 10. Hallamos el ancho y acá es el 10. ¿Qué es lo que sigue? Nos piden hallar n sobre 2. N es el total de datos. Recuerden, nuestro total de datos era 44, la suma de frecuencias. Entonces, n entre 2 es 44. Entre 2, 22. Y ahí sí es como sale el n entre 2. 22. Luego, ¿qué nos piden? Nos piden hallar la frecuencia de nuestro intervalo mediano. ¿Cuál es nuestro intervalo? Es el de acá, el que está de rojo. Este es nuestro intervalo. ¿Cuánto vale su frecuencia de ese intervalo? Vale 19. Por eso ese 19 que está acá vendría a ser el mismo 19 que está acá. 19. Y lo último que nos piden hallar es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Por ejemplo, de nuestro intervalo mediano, que vendría a ser este, el de acá, ¿cuál vendría a ser nuestra frecuencia acumulada? Vendría a ser 34. Pero nos piden, el i menos 1 significa el anterior, o sea, no nos piden 34. ¿Quién nos pide? Nos pide el anterior vendría a ser 15. Entonces acá pongo 15. Y ahora lo único que queda es resolver esta ecuación de acá, que es 22 menos 15, 7. 7 entre 19 sale 0.36. 0.36 por 10 sale 3.6 y más 70, 73.6. Simplemente es resolver. Así es como se halla la mediana para datos agrupados. Luego faltaría hallar la moda. La moda es un poco más sencillo que la mediana. Para hallar la moda, lo que se tiene que hallar es el intervalo modal. ¿Cómo se halla el intervalo modal? Es el intervalo que su frecuencia es mayor. Por ejemplo, en este intervalo de acá donde se muestran las frecuencias, ¿cuánto vale su frecuencia? Aquí su frecuencia vale 15, 19, 7 y 3. ¿Cuál es el mayor? El 19, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro intervalo modal? Vendría a ser el intervalo que incluye a ese 19, el segundo intervalo. Así es como llamamos el intervalo modal. Entonces, vamos a hallar según la fórmula que tenemos acá. ¿Qué nos piden? Nos piden primero el límite inferior de nuestro intervalo modal. ¿Cuál es el límite inferior? 70. El 80 vendría a ser el superior. Entonces, nuestro límite inferior es 70. Aquí es a 70. Luego, para la fórmula, ¿qué nos piden? Nos piden hallar el ancho. El ancho de nuestro intervalo modal. ¿Cómo se hallaba el ancho? ¿Se acuerdan? Lo vamos a repetir. El ancho vendría a ser la diferencia del límite superior del intervalo modal menos el límite inferior del intervalo modal. Y ese vendría a ser 10. Entonces, lo que se hace es 70 que está. Lo que hemos hecho es restar el 80, que está acá, el límite superior, menos el 70. Y nos sale 10. Ese 10 vendría a ser acá. 10. Luego que sigue, vamos a hallar el D1 y el D2. Si es el D1, como ven acá en la fórmula, simplemente es la resta de frecuencias con la frecuencia anterior. ¿Cómo así? O sea, D1 vendría a ser 19 menos 15, menos el anterior. Así. Entonces, ¿de dónde salió 19? El 19 es la frecuencia de nuestro intervalo modal.
que vendría a ser el de acá, 19. ¿Y con qué lo resté? Con la frecuencia anterior, 15. 19 menos 15, y aquí nos sale 4. Pero ya lo que vamos a poner, ¿ya? Igual 4. Perfecto. Luego lo que sigue es hallar el D sub 2. El D sub 2 es la diferencia del intervalo modal, que es 19, de la frecuencia del intervalo modal, menos la frecuencia que le sigue, que en este caso sería 7. Y eso nos da 2. Entonces, lo que hacemos aquí es, ¿de dónde salió 19? Es el 19 de nuestro intervalo modal. Aquí está, 19. ¿Un toque? 19. ¿Y de dónde salió el 7? El 7 es el que le sigue. ¿Quién le sigue al 19 que está acá? ¿Quién le sigue? Le sigue el 7. Entonces, eso es lo que se resta. 7. Aquí está el 7. 19 menos 7 nos da 12. Entonces, así, siguiendo la fórmula, lo que hemos hecho acá es, como pueden ver acá, la fórmula decía D1, acá está D1, 19 menos 15. Sobre D1, 19 menos 15, sobre más el de 2. ¿Cuánto vale de 2? 19 menos 7. Y 19 menos 7, ahí está 2. Y resolviendo esta ecuación nos va a salir 72.5. Y con eso vendría, y así esa vendría a ser la moda. Sí, eso vendría a ser los ejercicios de hoy. Gracias.